Hola a todos de nuevo. Al habla. Y como lo prometido es deuda, vamos a profundizar en este salseo que nos tiene a todos en vilo. Porque la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, parece tener más capas que una cebolla. Y hoy vamos a pelar algunas de esas capas. Más allá de las declaraciones oficiales de incompatibilidad de agendas y necesidad de espacio, la realidad detrás de la ruptura de Hande y Kerem parece ser mucho más compleja. Los rumores sobre la supuesta exigencia económica de Hande a Kerem no son solo un chisme jugoso, sino que apuntan a posibles problemas subyacentes en la relación, incluyendo dinámicas de poder, expectativas financieras y la dificultad de separar la vida personal de la profesional cuando se está en el centro de la atención pública. *** El imperio Erçel Bürsin, más que una pareja, una marca ***. Para entender la magnitud de esta supuesta exigencia económica, es fundamental analizar cómo Hande y Kerem, durante su relación, trascendieron el estatus de simple pareja de actores para convertirse en una verdadera marca. Sen Kalkapm no solo fue un éxito televisivo, sino que catapultó a ambos a la fama internacional. Su química en pantalla se tradujo en una adoración masiva por parte del público, lo que a su vez los convirtió en el rostro de numerosas campañas publicitarias. Marcas de ropa, productos de belleza, automóviles e incluso compañías de viajes se peleaban por tener a Hande y Kerem como embajadores. Su imagen juntos era sinónimo de éxito, modernidad y, por supuesto, amor. Se calcula que en conjunto generaron millones de dólares en ingresos por estas colaboraciones. Pero aquí es donde la cosa se pone turbia. ¿Cómo se dividían esos ingresos? ¿Existía un acuerdo formal sobre la gestión de su patrimonio conjunto? ¿O simplemente confiaron en la dinámica de la relación para manejar las finanzas? Estas son algunas de las preguntas que ahora, tras la ruptura, podrían estar generando fricción. *** Los celos, la fama y el desequilibrio de poder ***. Además del dinero, otro factor que podría estar influyendo en esta situación es la percepción, por parte de Hande, de un desequilibrio de poder en la relación. Si bien ambos eran estrellas reconocidas antes de Sen Kalkapm, es innegable que Hande ya tenía una trayectoria más consolidada y una base de fans mucho más amplia. Algunos insiders sugieren que Kerem se benefició enormemente de la popularidad de Hande, catapultando su propia carrera a nuevas alturas. Este tipo de dinámicas donde uno de los miembros de la pareja siente que está aportando más a la relación, ya sea en términos de fama, influencia o recursos económicos, puede generar resentimiento y desconfianza. Y en el caso de Hande y Kerem, estos sentimientos podrían haberse exacerbado por la constante presión mediática y la dificultad de mantener la privacidad en un ambiente tan competitivo. También se han escuchado rumores sobre celos profesionales y personales. En la industria del entretenimiento, donde la imagen lo es todo, la competencia por los roles y las oportunidades puede ser feroz. Y si a esto le sumamos la incertidumbre y la inestabilidad emocional que a menudo acompañan a las relaciones amorosas, tenemos la tormenta perfecta. ***, una decisión empresarial o un acto de venganza, ***. La pregunta que muchos se hacen es, ¿la exigencia económica de Hande es una decisión puramente empresarial, buscando una compensación justa por su contribución al imperio Erçel Bürsin? ¿O hay un componente emocional, una suerte de venganza por sentirse utilizada o herida durante la relación? Es imposible saberlo con certeza, ya que solo Hande y Kerem conocen los detalles íntimos de su relación. Pero es probable que ambos factores estén jugando un papel. Es comprensible que Hande quiera proteger sus intereses económicos y asegurar su futuro financiero. Al mismo tiempo, es natural que sienta dolor y decepción tras una ruptura amorosa, y que busque una forma de resarcirse por el sufrimiento que ha experimentado. ***, el silencio de los protagonistas, estrategia o indiferencia, ***. Como mencioné antes, tanto Hande como Kerem han mantenido un silencio absoluto sobre este tema. Ni confirmaciones ni desmentidos. Este silencio podría interpretarse de varias maneras. Podría ser una estrategia legal, siguiendo el consejo de sus abogados para no perjudicar su posición en caso de que el asunto termine en los tribunales. Podría ser un intento de proteger su imagen pública, evitando alimentar el escándalo y manteniendo un perfil bajo. O podría ser simplemente una muestra de indiferencia, tratando de dejar atrás el pasado y concentrarse en sus proyectos futuros. Sea cual sea la razón, este silencio solo ha contribuido a alimentar las especulaciones y a mantener la atención mediática sobre el tema.
Y mientras tanto, los fans de Ande y Kerem siguen esperando una respuesta, una explicación que les permita entender lo que realmente sucedió entre sus ídolos. Asterisco asterisco el futuro de sus carreras, seguirán brillando solos, asterisco asterisco. La ruptura de Ande y Kerem plantea interrogantes sobre el futuro de sus carreras. ¿Podrán mantener el mismo nivel de éxito por separado? ¿O su imagen como pareja era fundamental para su atractivo comercial? Ande, con su belleza innegable y su talento actoral, tiene todas las herramientas para seguir triunfando. Su base de fans es sólida y leal, y su popularidad no parece haber disminuido tras la separación. De hecho, algunos argumentan que la ha fortalecido, convirtiéndola en una figura aún más admirada y respetada. Para Kerem, el desafío podría ser mayor. Si bien Senkalkapm le dio una gran visibilidad, su imagen siempre estuvo asociada a la de Ande. Ahora tendrá que demostrar que puede brillar por sí solo, sin la ayuda de su expareja. Tendrá que elegir cuidadosamente sus próximos proyectos y demostrar su talento actoral para convencer al público de que es más que el novio de Ande Erçel. Asterisco asterisco, una batalla legal a la vista, asterisco asterisco. La posibilidad de una batalla legal entre Ande y Kerem es real. Si no logran llegar a un acuerdo amistoso sobre la división de sus bienes y la gestión de su patrimonio conjunto, es probable que el asunto termine en los tribunales. Un juicio mediático de este calibre podría ser devastador para ambos. Los detalles de su relación, sus acuerdos financieros y sus secretos más íntimos saldrían a la luz, exponiéndolos a un escrutinio público implacable. Además, los costos legales podrían ser astronómicos, agotando aún más sus recursos económicos. Por lo tanto, lo más sensato sería que ambos buscaran una solución negociada, evitando así el desgaste emocional y financiero que implica un litigio. Pero en el mundo del espectáculo, donde el ego y la imagen a menudo pesan más que la razón, nada está garantizado. Asterisco asterisco conclusiones, el precio de la fama y el amor asterisco asterisco. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una advertencia sobre los peligros de mezclar el amor y el dinero en el mundo del espectáculo. Una relación que comenzó como un cuento de hadas en la pantalla chica podría terminar en una amarga disputa legal, dejando cicatrices emocionales y económicas en ambos protagonistas. Esta situación nos recuerda que detrás del glamour y la fama, las celebridades son personas de carne y hueso con los mismos miedos, inseguridades y deseos que todos nosotros. Y que el amor, incluso cuando parece perfecto, puede ser frágil y efímero. Así que, mis queridos chismosos, manténganse sintonizados, porque este culebrón turco aún no ha terminado. Y como siempre, yo estaré aquí para contárselo todo. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Y dejen sus comentarios. ¿De qué lado están? ¿Te am Hande o te am Kerem? Quiero saber su opinión. Besos y abrazos. Hasta la próxima.